Bien, se inicia, por supuesto, la fase 4, importantísimo, porque eso plantea retos distintos. Vamos a conversarlos con el ministro de Defensa, Jorge Chávez. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlo, gracias por estar esta noche. Yo quería proponerle primero, ministro Jorge Chávez, cómo abordar esta fase 4 sin que sea con ola detrás, la famosa ola. Yo creo que ese es el gran desafío que nos plantea ahora, ¿no? Tenemos experiencias internacionales, creo que lo conversábamos la vez pasada, referentes que nos pueden llegar a decir qué cosa es lo que no funcionó, ¿no? Y por qué se dieron los rebrotes. Entonces, estamos precisamente en este momento de cómo ayudamos realmente a reactivar la economía y no tenemos que lamentar un rebrote, sobre todo cuando ya algo de buenas noticias tenemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Antes que nada, Enrique, Carla y a todos los miembros de este set de comunicación, desearle por mi intermedio un afectuoso saludo por el Día del Periodista. Nosotros reconocemos desde nuestra trinchera en primera línea el trabajo denodado de hombres y mujeres periodistas que a lo largo de toda esta pandemia han llevado a cabo su trabajo con efectividad y mucho profesionalismo, pero por sobre todas las cosas con mucho sacrificio, porque también tenemos conocimiento y lamentamos el hecho de que 80 entre mujeres y hombres periodistas han sacrificado su vida en cumplimiento de sus funciones. Así es. Nuestro profundo reconocimiento a ellos y un fuerte abrazo por el Día del Periodista. Muchas Con gracias. respecto a la pregunta de inicio de la fase 4, efectivamente, lo que nosotros estamos buscando dentro de las acciones para dar inicio a esta reactividad, a esta reactivación económica, nosotros centramos en que tenemos que buscar el punto medio, el punto de equilibrio entre la parte de salud y la parte de la reactivación económica. Hemos podido apreciar que durante los últimos 2 meses se ha estado llevando a cabo cada acción sobre la base de información técnica sanitaria. Lo dijimos en la primera vez acá, de que cada acción para levantamiento de la inmovilización en diferentes zonas de nuestro país ha sido con un criterio técnico y sanitario. Tanto es así que cuando iniciamos hace 5 semanas la inmovilización los días domingos, nosotros dijimos que como consecuencia de una evaluación posterior se iba a levantar en los lugares y en las ciudades donde se estaba ya levantando ello. Tanto es así que nosotros podemos apreciar en los reportes proporcionados por el Ministerio de Salud en su sala de crisis de que día a día viene disminuyendo el grado de mortandad. Antes estábamos sobre los 250 fallecidos y ahora estamos entre los 60, 70 y tendemos a bajar. ¿Cómo podemos seguir logrando eso? Fortalecimiento de la atención primaria. Y eso no es solamente una labor del Ministerio de Defensa a través de las Fuerzas Armadas con el Plan Taita, que ya tenemos cerca de aproximadamente más de 220 intervenciones a nivel nacional, que nos ha permitido atender a más de 200.000 familias en todo el territorio nacional y que eso conjuntamente con el Ministerio de Salud, con E-Salud, con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y los aliados estratégicos de la salud, que es la empresa privada también, nos ha permitido ir reduciendo la incidencia sobre las unidades hospitalarias, sobre las camas UCI. Entonces, no podemos descuidar, ¿no es cierto?, la atención primaria. Y segundo, tenemos que seguir fortaleciendo todo el sistema de salud. No podemos descuidar las camas UCI, no podemos descuidar las unidades hospitalarias y no podemos desatender la atención primaria que nosotros tenemos. Eso es por la parte de salud. Ahora, ¿qué cosas nosotros hacemos desde el Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas para complementar el desarrollo de la reactivación económica? Es dirigirnos y cumplir nuestras funciones. Primero, el toque de queda continúa todavía desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Pero se ha corrido de todas maneras Exactamente, pero una hora, pero para impedir y no lograr las famosas reuniones sociales, que pese a las actividades, pese a las acciones que lleva nuestra policía, nuestros gobiernos locales, nuestras municipalidades y sobre todo con apoyo de las Fuerzas Armadas, siguen teniendo una incidencia, de la cual nosotros hacemos un llamado a nuestra población de que sin ellos no podemos, no le estamos trasladando la responsabilidad, pero lo que sí tenemos que tener en claro, que si no nos comprometemos a seguir trabajando en lo que es la mascarilla, en lo que es en la prohibición de las reuniones familiares o de las reuniones sociales y cumplir con todos los protocolos, lavarse las manos y todo lo que estamos llevando a cabo con un esfuerzo conjunto entre nuestra población
y los 3 niveles de gobierno, no podemos llegar hacia adelante. Y como ustedes pueden ver, me voy ahora a la fase de la reactivación económica, esto lo estamos determinando por fases, no estamos iniciando todo de golpe. Me voy a los transportes, por ejemplo, aéreo internacional. Hemos empezado con 6, 7 países, sobre 11 destinos, pero con un determinado procedimiento y protocolo. Prueba molecular. Exactamente, ¿no? Con mascarilla, con protector facial, con protocolos que las pruebas moleculares deben de ser presentadas tanto de ida como de regreso, pese a que nosotros nos deberíamos de preocupar solamente los que vienen, pero también estamos tomando esa incidencia en convenio con los países que van a recibirnos. Ahora bien, conducta, digamos, de retribución. Claro, pues, ¿no? hay alguna preocupación por otros países como Brasil, de repente como Argentina, en el sentido de que no se ha iniciado este primer proceso de la fase 4 y no los han incluido. Esto se irá paulatinamente incrementando de acuerdo a los protocolos y a cómo se va llevando la incidencia en los primeros países. Entonces, y de ahí me voy, por ejemplo, a los restaurantes. Hemos empezado con 50%, ahora estamos con 60%. Aún no podemos abrir. Yo entiendo la necesidad de los gimnasios, de las discotecas, de los bares, de los casinos de juego, pero en virtud a los análisis que nosotros hemos llevado a cargo del Ministerio de Salud, no podemos abrir la puerta para otras actividades que no nos garantizan de que la parte de salud sea llevada porque adecuadamente. los gimnasios están alegando discriminación, por ejemplo, señalan eso. No tanto es así, porque en los gimnasios de repente no se podía respetar el distanciamiento social. Segundo, el hecho de producirse una actividad física y motora podría generar sudoración y podía uno estar expuesto con mayor detenimiento. Esto lo está llevando a cabo, vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud con un criterio técnico sanitario. Ahora, los referentes internacionales, ¿qué nos dicen? Porque España, por ejemplo, ¿no? Ellos abrieron todo lo que llaman el ocio, ¿no? Y el tema también de gimnasios, y han tenido que retroceder. Ahora, por ejemplo, cuando estamos viendo los aspectos de que se han aperturado, uno decía, las playas, ¿por qué no? ¿No es cierto? Porque las playas... Uno piensa en la playa como el aire libre, de todas maneras, que tiene cierto espacio. Sí, pero a diferencia de los parques, de que van 1 o 2 personas, la playa concentra a la familia, concentra 7, 8 personas, y no solamente la actividad de sentarse en la playa, sino también de llevar alimentos. Y genera el incumplimiento del distanciamiento social. Te sacaste la mascarilla, exactamente. te quedaste Mire, sin... cuando hemos estado nosotros en provincia y recibí una notificación de que en la playa de Agua Dulce había más de 200 personas, ahí se podía ver claramente la vulnerabilidad al distanciamiento social. La gente no emplea mascarilla y una serie de actividades que van en contra de los protocolos establecidos. Por lo tanto, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa hemos salido a decir de que esa actividad no está autorizada. Por lo tanto, comprendan de que todas las acciones que estamos tomando nosotros es para proteger a nuestra población. Casinos, casas de juegos, tragamonedas, ¿prácticamente podemos esperar que esto no se reinicie hasta el próximo año? Yo creo que no. Yo creo que en función a cómo va evolucionando el desarrollo y el comportamiento en esta población y los mapas de calor, nosotros podemos ir levantando gradualmente en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, la parte turismo, eso se tiene que ir reactivando. Es un trabajo que están haciendo desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para poder ir incrementando de a pocos la actividad turística que es tan necesaria en nuestro país. Ahora, hay cierta, pues, contradicción inherente, ¿no? En el sentido de que, claro, por un lado quieres reactivar el turismo, pero por otro lado tienes el problema que no puede haber, pues, de ninguna manera una sobrecarga de gente. Exactamente. Tiene que ser una reactivación muy controlada y eso, y al mismo tiempo tampoco puedes desanimar al que se quiera ir con todas las medidas del caso. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que buscar el equilibrio. Sí. Y en eso nosotros estamos siendo, muy tenues, ¿no? estamos siendo responsables. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de personas que quiere que se aperture todo de golpe, pero eso no sería responsable y recomendable. Mire el nivel que hemos llegado. No nos podemos dar el lujo de poder nosotros que se vuelva a levantar la curva y que exista una segunda ola. Sin embargo, se tiene previsto que es posible que suceda eso a través del sistema de salud, pero estamos trabajando para que eso no suceda. Ahora, yo insisto que evidentemente no es inevitable, pero
precisamente todas estas lecciones deberían ayudar, ¿no? Las lecciones, digo, de los otros países y demás, o sea, exactamente. en todos los puntos donde hemos visto estas famosas segundas olas es porque realmente pues la reactivación económica lamentablemente tuvo que ver mucho con el tema pues de servicios, de restaurantes con aforo completo, de lo que llaman ocio, insisto, de vida Así nocturna. es, exactamente. Un bar, pues olvídate, licor, se acabó cualquier tipo de prevención. Exacto, ¿no? Solamente en el bar, las playas hemos podido ver en España, llenas completamente. Fue una actividad. Te relajaste y fuiste. Exactamente. Entonces, lo que nosotros no podemos perder el foco y la orientación, uno primero como poblador, de la responsabilidad. Hemos alcanzado un nivel que yo felicito a toda nuestra población porque han entendido el mensaje del gobierno, han entendido el mensaje en cada uno de los aspectos y acciones que se ha tomado a cabo para llegar a este nivel. Discúlpame, Enrique, pero este nivel no es producto del azar. Este nivel en que nosotros hemos llegado de normalidad, no es un triunfalismo, pero es una normalidad con una incidencia baja, es por el trabajo que han hecho no solamente los 3 niveles de gobierno, sino también nuestra población. Y eso hay que respetarlo y eso hay que comunicarles a ellos. Yo felicito el actuar de la gran mayoría de nuestra población e invoco a que continuemos por ese camino. Y otro de los aspectos que están en los medios de comunicación se está diciendo de que por qué se ha indicado o por qué se ha dispuesto de que el feriado del 8 y el 9 sea día laborable. No ha gustado eso. Sí. O sea, el presidente ha dicho que no podemos parar, pero hay otras razones. Mire, ¿por dónde van las razones? ¿Qué pasa? De que cada día, por ejemplo, el 29 de julio, que también se suspendió y fue laborable, subió la aguja de la reactivación económica. Estos 2 días no es producto del azar de que uno, no, hay que seguir trabajando. No, es un análisis exhaustivo que ha hecho el Ministerio de Economía, indicar que los indicadores para salir de ese 12% de creación del PBI se pueda mover a un poco más y poder llevar los estándares de reactivación económica en nuestro país. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para comunicar de que ya se ha dispuesto de que a partir de ahora hacia adelante ya no va a haber suspensión de días feriados. Entonces, este es el último momento en que nosotros necesitamos de trabajar. Yo tomo el nombre de nuestra Marina de Guerra del Perú, tomo el nombre del Caballero de los Mares y creo de que nuestro insigne patrono de la Marina de Guerra del Perú, el almirante Miguel Grau Seminario, hubiera estado de acuerdo en que el día de su sacrificio sea un día de trabajo en virtud del desarrollo económico en el que nosotros necesitamos. Es un pedido también. Una forma de honrar el combate de Angamos, entonces, en estas es una circunstancias forma tan de honrar y que a partir de la fecha ya no va a haber otro día feriado que sea declarado laborable. Entonces, que la población internalice eso y que estos 2 días sí sean de sacrificio para el desarrollo económico de nuestra nación. Ministro, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar. Usted ha tenido una reunión con el jefe de la OMPE. Exactamente. Y todas las preocupaciones, también ahorita estamos en medio de todas estas inscripciones electorales que acaban de terminar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a votar el próximo año? ¿Cómo van a ser estas elecciones? Regresamos después de la pausa. Chávez Cresta, ministro de Defensa. Bueno, estamos sencillamente actualizando las cifras, de repente las podemos mostrar en pantalla, de la sala situacional de hoy. Son 703 casos confirmados, efectivamente mucho menos, ¿no?, que lo que hemos visto. 173 altas hospitalarias, afortunadamente 72 fallecidos. Bueno, estamos hablando de 7.511 hospitalizados y claro, por primera vez estamos viendo que la presión sobre el sistema de salud también va bajando. Va bajando. Que era el objetivo inicial, ¿no? Así es, o sea, para eso darle tiempo. Para eso hemos trabajado también con todas las diferentes acciones. Antes, hace 2 meses, teníamos una incidencia de 2.000 personas que se contagiaban diariamente. Ahora hemos visto entre 500 y 700.
teníamos la incidencia de 250, 260, 270 fallecidos. Así es. Ahora lo tenemos en 2 dígitos, 60, 70. Y ojalá siga bajando. Claro, para eso estamos trabajando, y la capacidad de las camas. Ahora tenemos 7.000 versus 20.000 que tenemos nosotros instaladas y que se empleaban cerca de 17.000. Por supuesto, para cuando se den pues las elecciones en abril, todavía el tema va a estar probablemente ojalá mucho más controlado, pero no podemos hablar de que la vacuna ya va a estar pues masificada, ¿no? A esas alturas no podemos prever eso. Así es. Y un día de elecciones es un día de movilización masiva. Así es. Realmente. Usted ha conversado con el jefe de la OMPE, que por cierto tiene muchas ideas y mucho entusiasmo, Sí, ¿no? así es. Porque la jornada democrática se cumpla, que es finalmente lo que queremos, ¿no? Y que haya una transición pues lo más ordenada posible. Es. Cuéntenos, ¿cómo observa? Porque ahí el Ministerio de Defensa va a ser clave, Sí, definitivamente. yo saludo mucho a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, de que nos haya convocado para esa reunión. Nosotros la hemos llevado a cabo en el Ministerio de Defensa con la finalidad de llevar a cabo el planeamiento correspondiente con anticipación, porque para nosotros ha sido sumamente importante verificar los aspectos que son y van a ser un problema en el desarrollo de las elecciones. Primero, porque ya no van a ser sobre una determinada cantidad de locales. Voy a suponer que eran sobre 50.000 locales, ahora eso se tiene que duplicar y a veces hasta triplicar. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en cada aula había un número de 200 ciudadanos que se acercaban a votar. Eso ahora, en este escenario de COVID, es imposible. Por lo tanto, se tiene que distribuir una mayor cantidad de locales de votación. Eso hace de que exista una mayor cantidad de personas de la OMPE, una mayor cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para asegurar la seguridad, valga la redundancia, para poder controlar mejor en esta fiesta democrática que se tiene que llevar a cabo. Entonces, yo también quisiera enfatizar de que, tal como lo ha dicho el señor presidente de la República, nosotros como Fuerzas Armadas estamos para garantizar la neutralidad de las elecciones. Nuestro rol es la seguridad en el proceso electoral. Porque a veces parece que lo jalan a los militares de aquí y de allá, No, quieren de alguna manera usarlos. Tengan la plena seguridad de la transparencia y la neutralidad de las Fuerzas Armadas y también, puedo decir, de la Policía Nacional en esta fiesta democrática que se debe llevar en las mejores condiciones. Primer eje, garantizar la seguridad. En los locales correspondientes, en lo que se tiene que llevar a cabo, se va a utilizar espacios libres, de acuerdo a lo que hemos conversado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Otra de las ideas que se tiene que materializar en los planes, ya no puede ser de 8 a 4, no puede ser eso, tiene que ser en jornadas que duren por lo menos 12 horas. ¿No es cierto? Esto se puede extender hasta las 7, 8 de la noche, de acuerdo al criterio del planeamiento que lo está llevando la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y otra parte muy importante es el cumplimiento de las normas de bioseguridad, ¿no? Fuerzas Armadas tienen que estar protegidas, Policía Nacional tiene que estar protegidas, personal de ONG protegidas y cumplir con todos los procedimientos de distanciamiento social, mascarilla y todo lo que lleve a cabo para garantizar el segundo eje, que es la bioseguridad en protección de nuestros ciudadanos. Perfecto. Volvamos un poco a pasar revista a ver del tema de la pandemia en términos geográficos. A ver, primero, comenzando por Lima, se ha llamado la atención sobre algunos distritos. Así es. Mesocráticos, por llamarlos así, ¿no? Tradicionales de Lima, que han visto un repunte en el COVID. Miraflores, San Borja, dicho sea de paso, donde comenzó, porque no era gente que venía de afuera, que viajaba y en fin. ¿Qué tan preocupante es ese rebrote en esos distritos? No es mucho, porque veamos nosotros de que tanto Miraflores y San Isidro no tienen mucha densidad claro, poblacional, no la tiene. Entonces, no nos preocupa tanto ello, pero sí estamos reorientando con los gobiernos locales las acciones que debemos de llevar a cabo para proteger ello. Pero eso nos da un sistema de alerta. ¿Por qué hay ese rebrote? ¿Por qué hay ese repunte? En 2 distritos donde han cumplido inicialmente con todo el protocolo. Y no olvidemos que San Isidro sí hay que tomar una atención más personalizada, porque la mayoría de la población y la densidad poblacional son personas de la tercera edad. Hay adultos mayores. Entonces, hay adultos mayores. Entonces, hay que controlarlos, hay que verificar. Y en eso nosotros también estamos. Pero estamos llamando la atención del gobierno local y sobre la población para que excedan, ¿no es cierto?,
y tomen las medidas correspondientes para garantizar su seguridad, porque sin el aporte de ellos no podemos llevarlo a cabo. Otro de los distritos que nos preocupaba era Los Olivos, era la parte... Por supuesto, los distritos populosos. Los distritos populosos, Caraballo, Comas. Sin embargo, con las medidas de fiscalización que hemos llevado a cabo con las municipalidades, Policía Nacional y el apoyo de las Fuerzas Armadas, se ha ido reduciendo la incidencia. Eso quiere decir que incluso en distritos con alta densidad, si se cumplen las medidas del caso, pues tendría que también bajar el tema de la pandemia. No necesariamente tendría que ser. Pero como lo ha manifestado la señora ministra de Salud y también lo ha manifestado el señor presidente, tenemos que estar preparados ante la eventualidad de una segunda ola. No la descartamos. Nos estamos preparando para recibir ello. Claro. Sin embargo, nuestros esfuerzos ahora no es esperar que llegue la segunda ola, sino impedir que llegue la segunda ola. Pero por eso vuelvo a repetir, Enrique, si me permites, con un mensaje a nuestra población de que no nos confiemos, no bajemos la guardia, porque tenemos que enfrentar todo esto de manera conjunta, con apoyo de nuestra población, porque el éxito radica en el cumplimiento de las acciones y protección por parte de la población, y también que cuente con el apoyo de las autoridades, y que las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa, están plenos a seguirlos protegiendo, a seguir trabajando no solamente por la protección, sino por el desarrollo de nuestra nación. Para terminar, un breve comentario sobre regiones. Puno, Amazonas, Madre de Dios, que por el otro lado también preocupan con respecto a los incrementos. ¿Qué tan seria es la situación en esta? En el caso del sur, como lo informó el señor presidente en su momento y la autoridad de salud también, se había prácticamente desarrollado acciones y todavía aún sigue la inmovilización los días domingos en lo que es Puno, Cusco, Tacna y Moquegua. Todavía se sigue llevando algún tipo de acciones. Se ha levantado sobre 3 ciudades, particularmente en Apurímac, en una provincia, en Ayacucho, en otra provincia, y en Huánuco, en otra provincia. Ya se han levantado eso, sin embargo, existen algunas restricciones los días domingo, el toque de queda con mayor amplitud, que no se puede bajar la guardia sobre ello. Con respecto a Puno, se está haciendo el monitoreo correspondiente para fortalecer y seguir fortaleciendo la atención primaria. Mire, de acuerdo a otros modelos, como has mencionado, el fortalecimiento de la atención primaria lo es casi todo, porque permite reducir la incidencia del siguiente nivel hospitalario y que la población afectada por el inicio del coronavirus en el respectivo espacio y tiempo puede reducir la incidencia. Y a eso debemos de seguir y estamos apuntando con apoyo de la Fuerza Armada. Contener en este caso al virus. Ministro Jorge Chávez Cresta, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por estar con nosotros por la oportunidad. En Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar a hablar de la vacuna con Antonio Prato, integrante precisamente del Comando Vacuna. Hay varias noticias. ¿Cómo va a ser esto de la cadena de frío? Hay cierta preocupación. Hay vacunas que están avanzando. Pfizer le ha respondido hoy a Donald Trump, nada menos. Vamos a volver después de la pausa. En los últimos días, algunos medios de comunicación, incluido TV Perú, han lamentado, ¿no?, mediante notas, la desaparición del mural que estaba dedicado a el pintor Víctor Humareda en el centro de Lima, ¿no? En el cruce, quienes habrán recorrido esta zona de la ciudad recordarán, eso estaba en el cruce de Huallaga con Azángaro. Pues bien, la Municipalidad de Lima ha respondido vía comunicado que lo que ha ocurrido es que este inmueble sufrió un incendio, ¿no? Y que, porque esto pues había sido parte del proyecto Pinta Lima, ¿no? Y lo que se señala es que, lo cual los dueños de dichos predios cedieron en calidad de préstamo sus espacios por 1 año, plazo que se cumplió en abril último. Es decir, el plazo estaba cumplido, se sufrió un incendio en enero, este espacio, y el dueño, en este caso, ¿no?, como consecuencia pues de el estado en el que quedó
este inmueble, decidió retirar el mural. Esto pues no ha sido decisión de la Municipalidad de Lima, que lo que nos comunican están viendo cómo restituirlo. Así están las cosas, pues, de un punto que, como vemos, era dedicado, ¿no?, y celebraba la memoria de un artista emblemático y de tanto carácter como era Humareda. Cumplimos entonces con hacer este comentario. ¿Vamos a ir una pausa más o seguimos, señor productor? Seguimos, porque hay muchas esperanzas, noticias y también hay que decirlo también algunas contradicciones con lo que tiene que ver con la esperadísima vacuna del coronavirus. Vamos a conversar con Antonio Prato, ingeniero industrial, por supuesto integrante del Comando Vacuna, a quien le agradecemos su presencia. Ingeniero Prato, esta noche. Buenas noches, bienvenido a Cara a Cara. Buenas noches, Enrique. Bueno, muchas gracias. En términos de lo inmediato, gracias a usted por estar con nosotros, en términos de lo inmediato, por la carrera, por llamarlo así, de la vacuna, Moderna ha anunciado que sus primeras vacunas estarán listas en el primer trimestre del 2021 y al mismo tiempo hay que recordar que Pfizer, que es el mismo laboratorio que ya firmó un acuerdo con el Perú, había firmado un gigantesco acuerdo con Estados Unidos y le ha respondido más o menos a Donald Trump pues que no politice este asunto, porque Trump estaba ya demandando que prácticamente este mes estuviera lista esta vacuna y Pfizer ha dicho, un momentito señor, no, usted no está en el debate, esto se va a tomar su tiempo. ¿Qué nos puede primero adelantar del panorama con respecto a las vacunas del coronavirus? A ver, Enrique, yo creo que han habido grandes avances en el país, eso es importante mencionarlo. Lo acabas de decir, se ha firmado ya un acuerdo con Pfizer para la compra de 9.9 millones de dosis, prácticamente 10 millones de dosis para el Perú. Eso es sumamente importante, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta también es que esas 10 millones de dosis no llegan juntas, ¿no? Van a llegar 1.5 millones de dosis entre diciembre y enero, lo cual es muy bueno, teniendo en cuenta que todos los laboratorios van a hacer entregas progresivas de los acuerdos con los que hagan, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Referente a lo de Estados Unidos, es cierto, la vacuna no va a estar cuando el presidente de los Estados Unidos requiera. Ese es un poco el problema cuando se mezcla la política y la ciencia, que tienen que ir totalmente separados, ¿no? Pfizer, la cosa que ellos van a entregar en el momento que estén las vacunas listas y que esté aprobada por la FDA, ¿no? Ahora, sáquenos de una duda ahí, porque efectivamente se ha firmado este acuerdo con Pfizer, que fue celebrado, pero hay quienes advierten que la vacuna de Pfizer, entre ellas el exministro Víctor Zamora, que la vacuna de Pfizer requiere un proceso de ultracongelamiento, es decir, de 80 grados bajo cero, a diferencia de otras vacunas. Me parece que la vacuna de Oxford tiene que estar mantenida fría, pero no requiere pues un congelamiento de este nivel. Y la otra, que también estaba en desarrollo, requiere pues un congelamiento estándar, según lo que nos explicaban. Entonces el problema con este ultracongelamiento la pregunta es si el Perú va a estar preparado para poder garantizar una cadena de frío tan exigente, no solamente para traer las vacunas acá, sino para distribuirlas en el interior del país. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, efectivamente hay diferentes tipos de vacunas. Hay 4 plataformas de vacunas, que son 4 procedimientos diferentes del diseño de las vacunas. Efectivamente, la de Pfizer necesita llegar a la temperatura que se indica, casi menos 80 grados centígrados, pero hay los mecanismos para conseguir esa temperatura. El MINSA los tiene y lo tiene también monitoreado. Hay vacunas que se necesitan menos, pero lo que se necesita actualmente es cuál es la vacuna que va a llegar primero, porque el objetivo del gobierno es ahora vacunar en el primer trimestre del año. Para eso es importante tener no una vacuna, tener varias vacunas. Las cadenas de frío, por ejemplo, para vacunar
a la primera fila de la población, a los médicos, enfermeras y todo eso, con una vacuna a menos 80 grados centígrados no sería tan complicado tampoco hacerlo, porque en los hospitales existen las cámaras de frío para esas temperaturas. Esto implica, Eso no... bien, esto implica, pero por ejemplo, eso implica que, ok, Pfizer son los que más rápido están avanzando, pero esto no implica entonces que se vaya a firmar acuerdos también, por ejemplo, con la de Oxford, que se ha dicho que tendría pues un precio mucho más accesible de 3, 4 dólares, mientras que creo, según el cálculo que se ha hecho por la operación con Estados Unidos, la de Pfizer tendría un precio de 20 dólares por dosis, que son 2 dosis, es decir, 40 dólares. Esto quiere decir que todavía se puede, porque sabemos que en Argentina y en Argentina y México se iba a producir la vacuna de Oxford para América Latina. Sí, es correcto. Hay una oferta ya, y eso hay que mencionarlo, hay una oferta ya de AstraZeneca para el gobierno peruano de 29 millones de dosis, 30 millones de dosis, ya están esperando solamente la firma del acuerdo. Se firmó un decreto de urgencia justamente para firmarlo. Hasta ahora no se firma. Me imagino que es porque hay una cláusula de AstraZeneca que dice que es un capital de riesgo. Entonces, si la vacuna, en el caso que la vacuna no sea aprobada, el 20% de adelanto que se haría se pierde. Pero al final del día son 17 millones de dólares frente a 30 millones de dosis. El riesgo es mínimo y obviamente, en mi opinión, y por la experiencia de que se ha vivido en otras situaciones, esa vacuna va a ser aprobada. Ya el comité de expertos que vio el caso de la paciente con este efecto adverso, opinó que no fue causa de la vacuna, y los estudios clínicos en todo el mundo siguen, con excepción de Estados Unidos, ¿no? Ahora, que la FDA es más lento en las aprobaciones. Ahora, eso es bien interesante, la diferencia entre las vacunas, porque claro, usted nos señala que para vacunar al grupo que habría que vacunar, lo de Pfizer serviría en el sentido que llegaría antes. Pero ¿por qué, digamos, una vacuna requiere de un cuidado como este, que es este de ultracongelamiento, y otra como la de Oxford, no? Porque son diferentes plataformas, ¿no? La de Oxford, por ejemplo, es un vector viral, mientras que la de Pfizer es de un RNA mensajero. Entonces son totalmente diferentes, necesitan diferentes sistemas de congelamiento, etc. Pero el problema no está tanto en la cadena de frío, el problema está en la cantidad de dosis. Por eso nos insistimos en que hay que firmar más acuerdos para poder vacunar los 6 o 7 millones de personas que se necesitan vacunar en el primer trimestre del año. Estamos solamente ahora con un acuerdo con Pfizer, que es 1.5 millones de dosis, que sirve para vacunar a 750.000 personas. Entonces, se necesitan más acuerdos. El canciller ha manifestado que hay negociaciones con 6 o 7 laboratorios y están negociando, pero hasta ahora no se firman acuerdos. Yo creo que los acuerdos hay que firmarlos, porque si no se firman en la velocidad que se necesita, esas vacunas van a ir a otros países. Ese es el problema. Exacto. Ahora, otro punto, usted se refería a la primera fila, ¿no?, de quienes van a vacunar, y luego está toda la población vulnerable, es decir, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando probablemente de obesos, de diabéticos, de hipertensos. En fin, hay un grupo importante de población que sin duda tendría que acceder primero a la vacuna. Y la pregunta también es, en las limitaciones del Estado peruano, ¿qué tan organizados, por ejemplo, estamos con las bases de datos para poder ubicar a toda esa población? ¿Qué se sabe de lo que se está trabajando al respecto? Que por supuesto nos imaginamos también es responsabilidad del sector salud. Correcto. A ver, el MINSA tiene una dirección de inmunizaciones que es conocido por todo el mundo, que es sumamente eficiente y tiene experiencia en lo que es inmunizaciones. Eso por un lado hay que decirlo. Por otro lado, el sector privado ha ofrecido al MINSA apoyar en todo el tema logístico, es decir, en todo lo que es la planificación logística
de la vacunación, desde que llega la vacuna al país hasta almacenamiento en cadenas de frío, distribución y el mismo proceso de inmunización. También ha ofrecido un sistema de geolocalización. Hay una empresa privada que ha ofrecido un sistema de geolocalización donde se puede ubicar a las personas en los sitios más alejados del país. Y hay que tener en cuenta que si son 2 dosis, la mayoría de las vacunas hoy día van a ser 2 dosis, por lo menos las primeras que salgan, hay que ubicar a la persona y después de la primera vacuna hay que ubicarla nuevamente dentro de 3 semanas para ponerle la segunda dosis. Entonces eso es un poco complicado, la logística se complica un poco por el hecho de ser 2 dosis. Entonces, en ese sentido, el sector privado ha hecho una oferta al MINSA en todo el tema logístico. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con mucha atención este tema. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna, porque lo otro que además le quiero preguntar, la logística es efectivamente de tal naturaleza que de cuántos millones de jeringas y de agujas estamos hablando. Esto es un operativo realmente que no creo que tenga precedentes. Vamos a regresar después de la pausa. Con Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna. Y efectivamente, señor Prato, hoy se ha conocido que el doctor Albert Bourla, que es el jefe ejecutivo de Pfizer, le ha mandado pues una nota a los empleados del laboratorio diciendo que de ninguna manera la compañía sucumbirá a la presión política, en alusión, ¿no?, a, bueno, lo que vimos en realidad ayer, creo, o anteayer, ya no sé, ya se me cruzan los días en el accidentadísimo debate estadounidense, anteayer fue esto, ¿no?, donde Trump dijo que él había hablado pues con los jefes de los laboratorios y que la cosa iba ya a salir, pero bueno, aquí de todas maneras, a pesar de que Pfizer ha planteado el cronograma más ambicioso, incluso, ¿no?, entre estos laboratorios, pues incluso así sería, como decíamos antes, realmente peligroso apresurar, ¿no?, este proceso. Otro de los puntos que me interesaba comentar con usted, porque realmente lo que va a venir es un operativo logístico de grandísimas dimensiones y usted ha insistido en que se debe firmar la mayor parte o el mayor número de acuerdos posibles, ¿no?, para no depender además en un solo caso. Pero hábleme, por favor, y cito en este caso también al New York Times, que ha expresado preocupaciones por lo que podría ser el déficit de hielo seco, que al parecer es importante también para trasladar cierto tipo de vacunas. Y averiguando, yo veía que acá el hielo seco solamente es producido por las dos famosas compañías que producen el oxígeno, que ya hemos tenido toda una controversia, ¿no? Entonces, ¿qué tan necesario va a ser el hielo seco para la distribución de las vacunas en el Perú? No, eso no va a ser en este caso. El MINSA ya está en contacto con empresas que se dedican a hacer cámaras de frío, tipo lo que nosotros conocemos como coolers, especialmente para el transporte de las vacunas a los centros de inmunización. Eso yo no creo que va a ser problema. ¿Cuál podría ser el problema? No, el problema, que no va a ser un problema, todo depende de cómo se planifique. Un desafío, digamos. Ajá. Sí, yo tengo plena confianza de que la infraestructura de cadenas de frío del MINSA, más la oferta que ha hecho el sector privado de sus propias cadenas de frío, de las empresas, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industria, que les ha dicho, ok, ponemos a disposición de ustedes las empresas que manejan cadena de frío, tipo las helados, bebidas gaseosas, cervezas, etcétera, obviamente evitando el tema de contaminación cruzada. Es diferente almacenar unos helados que almacenar vacunas, pero eso es manejable. Entonces, crear una sola plataforma de manera de que, y manejada por una sola unidad, de manera de que se pueda complementar la infraestructura de cadena de frío del MINSA con la del sector privado y pueda así garantizar el abastecimiento de vacunas a todo el país.
A mí no me preocupa tanto el tema logístico porque si se hace con tiempo, se hace con planificación, yo creo que eso va a funcionar bien. Eso no es el tema. El tema es qué pasa si tenemos todo el aparato logístico pero no llegan las vacunas a tiempo. Eso para mí es la principal preocupación. A mí me da la impresión que se está buscando, y porque lo he escuchado también, decir, no, estamos viendo la forma de comprar la vacuna que sea la mejor, la más eficaz. Y yo le puedo decir, y se lo digo así con mucha certeza, ni nuestros expertos del MINSA, ni los expertos en los Estados Unidos podrían decir hoy en día cuál es la mejor vacuna, porque ninguna de las vacunas ya ha terminado la fase 3. Entonces, dentro de 3, 4 años podremos decir, ok, la mejor vacuna en el año 2020 fue tal. A hoy día, la mejor vacuna es la que llegue primero. ¿Por qué? Porque vamos a ganar tiempo. Hoy en día, está muriendo, ok, ha bajado afortunadamente el número de fallecidos, pero son entre 70 y 100 personas por día que mueren. Entonces, un día que se retrase una vacuna, la vacuna son 100 peruanos más que se van a morir. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuáles son las vacunas que van a llegar, que podrían llegar en el primer trimestre de este año. Entonces, firmar acuerdos con ellos. Y punto, porque todas las vacunas que van a llegar en el primer trimestre, todas van a tener que ser aprobadas por sus organismos regulatorios, por la FDA, si vienen de los Estados Unidos, por la EMA, si viene la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, de Inglaterra, o por las vacunas chinas, que son aprobadas por sus autoridades sanitarias, y todas estas vacunas también son refrendadas por la OMS. Entonces, ahí tenemos, yo creo, enfocarnos en tratar de tener por lo menos 14 millones de dosis en el primer trimestre para vacunar por lo menos a 7 millones. Ese es el objetivo del gobierno y hacia eso tenemos que apuntar. Cuando hablamos de 14 millones de dosis para 7 millones de vacunas, y efectivamente la Agencia Europea de Medicamentos acaba de anunciar que va a realizar una revisión acelerada en el caso de la de Oxford AstraZeneca. Cuando hablamos de 7 millones de vacunas, ¿en cuánto tiempo, si es que nos referimos pues a toda esta población vulnerable y por supuesto, primero que todo al personal médico que está en primera línea, ¿en cuánto tiempo se podría desplegar un operativo con estas características? ¿En cuánto tiempo podemos vacunar a estas 7 millones de personas en suma? Hay experiencias en el país donde se han vacunado a más de 10 millones de personas en 1 o 2 meses. Eso, ya se ha hecho en el país eso, ya tienen la experiencia. Y sobre todo, para la primera fila, sobre todo, yo creo que va a ser más sencillo, porque el objetivo está en los hospitales, en la clínica, ahí hay infraestructura de salud, hay infraestructura de cadena de frío y va a ser mucho más fácil la inmunización. La segunda etapa ya probablemente va a ser más complicada cuando hay que ir ya no a la población vulnerable, sino ya a la población, digamos, que está en condiciones normales, la población más joven, donde hay que ya ir a los centros a las diferentes localidades, a donde tiene que estar la gente donde se va a vacunar. Pero la primera etapa yo creo que va a ser más sencilla. Nuevamente, yo insisto en que más que el tema logístico ahora mismo está en conseguir las dosis de vacunas que necesitamos para el primer trimestre. Ahora, la complejidad de esa segunda parte, también, ¿de qué panorama de tiempo estamos hablando? Se lo pregunto e insisto porque, claro, estamos en medio de un mundo paralizado, ¿no? Con las consecuencias en la economía, con las consecuencias todavía inciertas, señor Prato, de la educación de los niños y jóvenes peruanos, ¿no? En el sentido que no sabemos muy bien cómo va a terminar este año y el propio ministro pues, de Educación ha sido casi prácticamente, ha tenido que reconocer que es muy difícil que iniciemos el próximo año con clases presenciales. Entonces, cuando efectivamente este desafío de esta segunda parte, aproximadamente, si tenemos si nos va bien, y organizamos un calendario lo suficientemente viable, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Estamos hablando probablemente de todo el próximo año? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, si nosotros logramos los objetivos que se ha propuesto el propio gobierno de vacunar a por lo menos 6, 7 millones de personas durante el primer trimestre, y ya más
toda la población. Según el estudio prevalencia del MINSA, hay 25% que ya ha sido contagiado. Estamos hablando ya más o menos 7 millones de personas, más 7 millones vacunados, son 14 millones de personas. Ya es una cantidad suficiente para empezar ya a recibir las vacunas progresivamente, porque nuevamente las vacunas no van a llegar todas juntas. Los laboratorios van a empezar a entregar por partes, progresivamente durante el año. Entonces, pero si nosotros en el primer trimestre logramos vacunar a 7 millones de personas, ya la posibilidad de contagios disminuye tremendamente y podemos ir ya mucho más tranquilos a empezar un segundo semestre ya más relajados y vacunando ya de acuerdo a los cronogramas que se proponga el Ministerio de Salud. Le preguntaba ahora sí para terminar, el tema de las jeringas, de todo el material que tiene que ver para que los propios enfermeros y enfermeras, el material de protección, porque también estamos hablando de otro operativo gigantesco, puedan cumplir con su trabajo. Todos los países van a estar realizando estas órdenes de compra. ¿Estamos también preparados por ese lado? No, yo creo que sí, sí. Nuevamente, la Dirección de Inmunizaciones del MINSA tiene una experiencia tremenda en esto y esos aspectos que usted menciona están siendo contemplados y van a ser contemplados en el plan estratégico que se está preparando para toda la cadena logística de la vacunación. Nuevamente, desde que llega la vacuna hasta que se inmunice al último poblador de este país. Perfecto, bueno, así como esperamos que sea. Gracias, Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna, por esta completa conversación, ¿no?, sobre los desafíos pues, de lo que será pues, un operativo logístico, como repito, sin precedentes, no solo para el Perú, sino para el mundo, pero hay que estar muy pendientes, ¿no?, de los pasos que se tomen para ir adquiriendo todas estas vacunas. Y como él reitera, además lo importante es firmar todos los acuerdos posibles. Recordemos que ahora en realidad lo que tenemos garantizados es el tema Pfizer, que yo ya he planteado algunas objeciones, ¿no?, que hacen algunos especialistas con respecto a este tema del ultracongelamiento, y el de la iniciativa COVAX. En total se estarían sumando aproximadamente 11 millones de dosis. Ya está diciendo el señor Prato que la mayoría de vacunas van a ser 2 dosis. Y bueno, están todas estas otras vacunas en proceso, ¿no? Incluso pues los chinos están haciendo los ensayos aquí y el tema es que, obvio, no sabemos todavía cuál será la mejor vacuna, pero ojalá pues la gran mayoría de los peruanos puedan estar vacunados lo antes posible. Gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Sigan con la programación de TV Perú. Seguimos en esta tónica, seguimos en esta línea y seguimos con Cuerpo Médico. Interesantísima propuesta pues para una temporada, por supuesto, sumamente pertinente. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.